Puede que existan más casos, evidentemente, pero esto va a ir variando dependiendo del criterio del veterinario. Pero normalmente en todo paciente, la acción de primera línea que se realiza para cualquier tipo de de medicación, para cualquier patología, es la fluidoterapia. Y en un caso donde a ustedes les llegue algún paciente con alguna emergencia, una de las primeras acciones que siempre se realiza es la canalización, ¿no? Es por eso mismo que acá dice reanimación o estados de shock. ¿Para qué? Para generar una expansión rápida del volumen intravascular en casos, por ejemplo, como ahí dicen, shock hipovolémico o séptico. ¿Qué es el shock hipovolémico? Cuando a consecuencia de un volumen menor del volumen sanguíneo, el animal ya no va a recibir lo que viene siendo la oxigenación correcta de los tejidos, la nutrición correcta de los tejidos, la vascularización no va a ser correcta. ¿Y esto es a consecuencia de qué? Esta disminución de cualquier sea la patología que genera que el volumen sanguíneo sea menor. O un shock séptico, que a consecuencia de alguna, séptico, de sepsis, de infección generalizada, eh, vamos a llegar a tener pacientes que a consecuencia de algún tipo de infección, en mayoría de los casos de origen bacteriano, tenemos nosotros que hidratar, ¿no? Eh, los ejemplos, digamos, están ahí. A un paciente con taquicardia. ¿Por qué, a ver, por ejemplo, sucede la taquicardia? Como no hay menos volumen sanguíneo, ¿qué tiene que hacer el corazón para que la sangre le alcance a todo el cuerpo? Bombear más. Entonces, tiene que bombear mucho más rápido para poder más o menos llegar a compensar esta pérdida del volumen sanguíneo. Entonces, normalmente en pacientes con taquicardia, ¿cómo vamos a identificar la taquicardia? En la anterior clase ya hemos visto que mediante la auscultación y en función a las constantes fisiológicas, vamos a determinar si un paciente tiene taquicardia, bradicardia, normocardia, arritmia, demás. Y en función de eso vamos a ir indagando un poco más. Pero una de las posibilidades de por qué tenga taquicardia puede ser un choque hipovolémico. Un paciente que está agitado ahí, que está eh, hasta cianótico, podemos llegar a decir, sí o sí, podemos llegar a eh, tener un indicio de que se trate de un shock hipovolémico. Luego tenemos los puntos débiles, tenemos que analizar el tiempo de relleno capilar, que puede llegar a ser prolongado. Quiere decir, ¿cuánto hemos visto la anterior semana que era lo normal? De 1 a 2 segundos en mayoría de todos los pacientes. Si el tiempo de relleno capilar supera los 3 segundos, que tarda mucho, que eh, el paciente lo vamos a encontrar en un estado anémico, ¿no? ¿Y la anemia qué es? ¿No? Es la disminución de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, en simples palabras, ¿no? De igual manera, nos va indagando de que existe una deficiencia, ¿no? Entonces, en este tipo de casos van relacionados al shock. Y también podemos hablar de la presión arterial baja, que no lo voy a profundizar ahora por el tema de que puede que en el semestre no lo consideremos, por obvias razones, ¿no? El tema de la rehidratación, corregir procesos de deshidratación por normalmente déficit de líquido en el espacio intersticial. Quiere decir dentro o fuera. A ver, ¿quién me dice qué quiere decir espacio intersticial? Nadie. ¿Qué diferencia hay entre espacio intersticial y espacio intravascular? ¿O qué es?
espacio extravascular. Intersticial es ese espacio que hay entre lo que son las células. Ya, sí. Entonces, normalmente, bueno, adelantando un poco lo de más adelante, los fluidos cristaloides llegan a cubrir deshidrataciones del espacio intersticial. Eso es muy importante, porque no toda deshidratación va a ser del espacio intersticial o el espacio intravascular. Hay que determinar primero eso para saber qué fluido administrar. Si estamos hablando de una deshidratación del espacio intersticial, que como dijo la compañera, es aquel espacio que está fuera de las células, ¿no? Eso se da a causa de qué? ¿Cuáles son las causas comunes? Ahí mismo lo tenemos. Vómitos, diarreas, poliuria, fiebre, falta de consumo de alimento. Entonces, normalmente decimos, tiene diarrea, hay que hidratarlo. Pero ahora ya sabemos por qué había sido. Porque esa deshidratación que se llega a generar a consecuencia de los vómitos y diarrea, normalmente llega a afectar ¿a dónde? Al espacio intersticial, no tanto al intravascular. Cuando se trata del espacio intravascular, normalmente usamos soluciones o líquidos coloides, ¿ya? Eso adelantándotelos un poco los demás adelante. Y también se utiliza en casos donde tengamos que hacer mantenimiento, donde simplemente es cubrir necesidades basales de agua, donde normalmente el paciente no puede ingerir por sí mismo, digamos, por X motivo, un paciente tuvo una lesión en la boca, algún tipo de trauma, pero él era sano, ¿no? Entonces tenemos que corregir tal vez a través de la fluidoterapia, estas necesidades de mantenimiento, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que nos dice acá abajo? Lo importante es que la fluidoterapia de mantenimiento no está diseñada para corregir pérdidas activas. ¿Qué es una pérdida activa? Una pérdida activa es aquella que constantemente al paciente lo llega a deshidratar. Las causas más comunes son los vómitos o las diarreas, lo más típico, ¿no? Y estos requieren un plan de reemplazo adicional. Ahora, adelantando igual un poco, existen planes de mantenimiento y planes de reemplazo, ¿ya? Reemplazo de pérdidas, algunos le llaman. Eso lo vamos a ver más adelante, pero no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene diarreas activas constantemente, evidentemente tenemos que corregir una pérdida activa. Primero tenemos que corregir la pérdida. Pero segundo, también tenemos que corregir el mantenimiento de las necesidades basales de electrolitos y agua. ¿Ya? Hasta aquí, tal vez alguna pregunta. Súper. Entonces, vamos a lo siguiente. Seguimos hablando de la necesidad o no. ¿Qué pasa si nosotros administramos de forma no todo paciente, ojo, que llega, es, digamos, suero, así, ha llegado ya suero, ya me que está entrando suero fisiológico de media hora, digamos, al perro, así, y ni siquiera saben, por si acaso. No. La administración inadecuada de los fluidos puede llegar a causar daños graves, como aquí dice, especialmente en pacientes específicos. ¿En qué pacientes específicos? El primero dice pacientes con enfermedad cardíaca. Normalmente aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva no llegan a asimilar de buena manera la fluidoterapia. Ya hay que tener un manejo de plan de fluidoterapia bien estricto, porque normalmente los pacientes que tienen ese tipo de insuficiencias cardíacas siempre van a, no, bueno, no siempre, en mayoría de los casos, y alguno que otro que yo vi, llegan a generar problemas
de edemas, acumulación de líquido en cavidades. Ahora, esta acumulación de líquido puede ser en el pericardio, puede ser en el abdomen con la citis, puede ser en el tórax, ¿no? Entonces, nosotros al administrar más, por así decirlo, más suero a un paciente que no tiene esa capacidad de hacer esta distribución correcta de los líquidos, ¿qué vamos a generar? Más problemas, ¿no? Entonces, siempre es bueno determinar algún tipo de enfermedad cardíaca. Ahora, ¿qué parámetros, digamos, vamos a considerar? Tal vez una taquicardia, ¿no? Como les decía hace rato, una arritmia. Ahora, evidentemente, si el dueño puede acceder a estudios más complementarios, como se ve aquí en la imagen, podemos tal vez hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos algo mucho más certero. Evidentemente, de acuerdo a la situación de cada paciente, puede hacerse o no. Por eso, bueno, eso ya es parte de especialidad, porque hay veterinarios que son cardiólogos, nefrólogos, etcétera. Entonces ellos, digamos, se hace la derivación correspondiente del paciente, ¿no? En caso de que no se pueda llegar a abarcar de buena manera X patología. Los siguientes que llegan a tener, sí hay que tener cuidado al momento de administrar suero, son aquellos pacientes con enfermedad renal o hepática, ¿no? Y aquí mismo dice que cursen con edema o insuficiencia. La parte renal creo que es tal vez bien obvia, por así decirlo, ¿no? ¿Qué función tiene el sistema renal? A ver, díganme en sus palabras. Nadie. Eh, filtrar lo que es la sangre a través de los riñones y así, no sé, eliminar lo que es dañino para lo que es el organismo. Ya. Tiene diversas funciones, ¿no? Una de esas, como dijo, está correcto, pero también, digamos, algo es mantiene el equilibrio de los líquidos. Entonces, aquellos pacientes, digamos, que llegan a tener X enfermedad renal, normalmente ¿qué patología van a llegar a generar? Van a alterar las funciones del riñón, como por ejemplo, ya no va a filtrar bien la sangre. Entonces ya no va a limpiar de la sangre aquellas toxinas, la urea, restos de medicina. Si el riñón está fallando, ya no va a controlar el agua que está recorriendo todo el torrente sanguíneo, ¿no? Porque el riñón es el que decide cuánta agua sale en la orina, cuánta se queda en el cuerpo, entonces hay un desbalance, ¿no? Vamos a tener la alteración de los electrolitos, ya no vamos a tener estables los niveles de sodio, potasio y calcio. Entonces hay que considerar también que lo que se administra en los sueros, en los fluidos, que ustedes lo van a ir viendo, qué tiene, por ejemplo, qué composición de electrolitos tiene el suero fisiológico, a qué concentración está. El suero Ringer, ¿a qué concentración está? El Ringer normal, el suero glucosado, todo. Eso tienen que ir curioseando ustedes para ver, ah, no, entonces habría que tal vez hacer esto, ah, sí, sí. Y ustedes me van a ir consultando. Ahora, en algunas veterinarias que tienen la posibilidad, tanto el dueño y obviamente la misma veterinaria, de acceder a más estudios, hacen electrolitos, ¿no? Normalmente, sodio, potasio, calcio, los más comunes que se llegan a medir, y en función a eso, cloro, ¿no? Podemos decir. En función a los electrolitos ya se hace el balance, desbalance y demás. ¿Ya? ¿En cuáles más hay que tener cuidado de no hacer una administración inadecuada? Justo lo que estoy hablando ahorita. Pacientes con desequilibrios electrolíticos. Aquellos que tengan hipercalemia, hipernatremia, hipercalcemia, aquellos que tengan estos valores altos y sabemos que los fluidos, ¿no?, que se administran llegan a tener estos mismos electrolitos, vamos a generar un desbalance mucho peor del que ya tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque si algún electrolito se eleva
más de lo normal, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay algunos que están muy relacionados estrechamente con el funcionamiento del otro sistema. Entonces hay que tener cuidado al momento de esta administración. Obviamente esto ya es algo más específico, ¿no? Es algo más detallado. eh, Depende obviamente del acceso del dueño al estudio, pero tienen que saberlo, porque el dueño hay que informarle, sí o sí, ¿ya? Y esto de aquí, lo que dice pacientes con edema, va relacionado a lo mismo que les decía arriba, por obvias razones. Aquí igual, en algunas veterinarias se usa el término encharcar, lo mismo que les dije hace rato. Los pacientes con edema, lo que van a hacer más que todo va a ser encharcar más al paciente, entonces van a, entre comillas, generar más ascitis, más compresión de órganos, van a generar una compresión tal vez del diafragma, no va a poder respirar bien y ustedes mismos van a alterar el funcionamiento del cuerpo del animalito. Y en pacientes con alcalosis metabólica. Ya entonces, a ver, para, para la siguiente semana, a ver, me van a buscar por qué en pacientes con alcalosis metabólica no hay que tener cuidado con la administración inadecuada de suero. Ya eso les dejo a ustedes. Ya, ahora sí. Ay, sí, ¿necesidad o no? Seguimos en lo mismo. Evidentemente, uno de los criterios más básicos de decir si un paciente necesita o no es la evaluación del paciente. Lo que hemos visto la anterior semana, historia clínica. Vamos a estimar las pérdidas, vómitos y diarrea. Y por eso yo les dije la anterior semana que es súper importante preguntar al dueño desde cuándo vomita, qué color es el vómito, digamos, qué cantidad aproximadamente, cuántas veces al día. Y las mismas preguntas van en relación a la diarrea. Puede ser si es líquida, si es semipastosa, ¿no? O semilíquida. Todas esas características, o incluso una fotito así para que ustedes mismos hagan la descripción, son importantes porque en función de eso ustedes van a estimar las pérdidas que tiene el paciente, ¿ya? El examen físico, evaluar los parámetros de perfusión, lo mismo que decíamos la anterior semana, frecuencia cardíaca, el tiempo de relleno capilar, la calidad del pulso, cómo se encuentra, ¿no? ¿Esto para qué? Para determinar y detectar algún grado de hipovolemia, ¿no? Hipovolemia puede estar relacionada a algún tipo de anemia. No sabemos, eso ya es un estudio complementario. Y lo otro, evidentemente que sí o sí deberíamos saber, es estimar el porcentaje de deshidratación. Hay que evaluar la turgencia de la piel, que algunos le llaman tiempo de retorno del pliegue cutáneo, la humedad de las mucosas a través del tiempo de relleno capilar, hay que ver la coloración, ¿no ve? Entonces acá, esta es una tablita del libro que les mandé del manual. Entonces vamos a tener, bueno, prácticamente tienen que memorizarse lo que se ve en la tabla, pero normalmente, en mayoría de los casos, van a llegar a ver máximo hasta 6 a 8%. Puede haber obviamente algún caso, aunque sea más elevado, pero eso ya ustedes tienen que ir metiéndoselo a la cabeza, porque se van acumulando si se dan cuenta. Un grado de deshidratación menor al 4%, no hay ninguna alteración, es lo normal. En el día nosotros, como los animales, van haciendo el desgaste normal de líquidos, no hay problema. Ligero retraso en la recuperación del pliegue cutáneo. Entonces podemos decir que de 5 a 6%. ¿No? Normalmente el tiempo de retorno del pliegue cutáneo es rápido. Debe ser ¿cuánto? Así, un segundo, máximo dos, normalmente es uno, pero si hacen la verificación, ¿no? del paciente, normalmente se hace en la nuquita, ¿no? En el dorso, jalan un pellejo, sueltan y tienen que retornar como están. Pero si tarda realmente la visión unos 3 segundos así, entonces ya estamos hablando de un grado de deshidratación. Y este porcentaje que vamos a determinar en función a esta tabla es muy importante para las fórmulas que vamos a ver más adelante, ¿ya?
porque no es determinar por determinar. Porque en función de esto ustedes van a administrar cierto fluido, ¿ya? De aquí tal vez alguna pregunta. Listo. Eh, Vamos al siguiente. Una vez que ya sabemos un poco más de la valoración específica de la deshidratación, vamos a lo que viene siendo la elección de fluidos, ¿ya? Entonces, como les decía, hay soluciones coloides y hay soluciones cristaloides. Es la principal diferencia, que hay dos clases, ¿no? Entonces, acá, eh, ¿cuál es la diferencia en que existe entre coloides y cristaloides? Principalmente el tamaño de las partículas. Y el tamaño de las partículas influye mucho en el lugar donde va a hacer efecto la solución. Porque en función del tamaño vamos a saber si éste actúa a nivel intravascular o intersticial, ¿ya? Por ejemplo, los cristaloides son soluciones de partículas de pequeño tamaño molecular. ¿Qué quiere decir eso? Si tienen tamaños moleculares, estos electrolitos bastante pequeños, como aquí dice sales, azúcares, el suero glucosado, que está aquí abajo, ¿no? Suero glucosado, el suero fisiológico, el Ringer lactato, solución Harman, aquí el Ringer normal, podemos mencionar, tienen normalmente electrolitos pequeños. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Está con negrilla. Se difunden libremente a través de la membrana capilar. Entonces, ¿dónde va a ser mayoría de su efecto? Se distribuyen por todos los compartimientos, ¿no? Pero como se difunden libremente a través de la membrana capilar, normalmente se van a encontrar en mayoría de los casos en la parte intersticial. Evidentemente, hay una tabla así de porcentajes, en qué porcentaje, dependiendo del suero, está en la parte intravascular, qué porcentaje está en la parte intersticial, qué porcentaje está en la parte intracelular, ¿ya? Eso, si ustedes ya no les interesa profundizar, lo pueden ver, digamos, qué porcentaje de este está en tantos, y en función a eso, ustedes igual van a hacer una mejor elección de fluidos, ¿ya? Los coloides, como hemos dicho, las moléculas que van a llegar a tener van a ser de mayor tamaño. ¿Y qué cosas vamos a encontrar? Normalmente proteínas o almidones. Por ejemplo, ¿qué es la albúmina? A ver, alguien me dice qué es la albúmina en una palabra. Una proteína. Exacto. Y la albúmina es muy importante. Una de las funciones, digamos, se me ha quedado a mí, que yo veía, digamos, a veces en la química sanguínea y decía, ¿y qué es la albúmina? Es una proteína. Y ya, así, a veces se explicaban. Pero ¿qué función cumple? La albúmina cumple la función tan importante de transportar toda esa medicación que nosotros administramos a todo el cuerpo. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, se llega a tener pacientes con albúmina baja? A veces en pacientes con parvovirus, porque la deshidratación llega a ser tan masiva, no es solo intersticial, llega a ser intravascular, porque esa deshidratación no es solo diarrea. Consideremos que la diarrea viene de diarrea con sangre. Y cuando nosotros vemos la diarrea con sangre, ¿qué pasa? Que estamos perdiendo eritrocitos. Entonces, de forma indirecta estamos perdiendo células rojas, ¿no? Entonces estamos perdiendo, eh, bueno, estamos teniendo una deshidratación intracelular, intravascular, intersticial, de todo tipo, ¿no? Si se dan cuenta. Si solo fuera diarrea, ojo, no sanguinolenta, estamos hablando de otro tipo de deshidratación que les ha mostrado hace rato. Pero si ya hay sangre,
Estamos perdiendo mucho más. Ahora, ¿qué pasa con la albúmina? Como les dije, se encarga de distribuir los medicamentos y todos estos principios en todo el cuerpo. Y hay veces que en la química sanguínea, que no sé si alguno de ustedes eh, realizó así, vio, albúmina está normal, les dicen, o está elevado o está bajo, así. Entonces ahí tienen que ustedes que considerar este parámetro, ¿no? Pero igual es un parámetro de deshidratación. Ya, eso igual hay que considerarlo. Eso lo vamos a ver en otras clases, profundizando lo que es la química sanguínea, pero enfocado a lo que nos interesa en clínica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la albúmina es un coloide, porque es una molécula de mayor tamaño. Y aquí está la clave, no atraviesa fácilmente la membrana capilar. Por eso permanecen retenidos principalmente en el espacio intravascular. ¿No? Eso es súper importante porque ¿qué pasa cuando pasa esto? Ejerce una presión oncótica que atrae agua hacia los vasos sanguíneos. Normalmente las soluciones así que son eh, coloides, ¿cuándo se aplica? Cuando existe una deshidratación horrible, horrible. En shocks hipovolémicos se utilizan estos coloides. Una de las cosas que se llega a aplicar normalmente son las gelatinas, que como dice acá abajo, es un expansor del volumen circulatorio. Permite, en simples palabras, de forma artificial, restablecer esa hipovolemia que tienen los pacientes. ¿Ya? Esto, como les dije, de los coloides, no lo vamos a manejar mucho, digamos, en la materia, porque primero son caros y segundo, normalmente no llegan estos pacientes a la materia, pero si llega a haber algún caso, evidentemente tenemos que saber, ¿ya? Y los cristaloides, esto sí o sí es lo que vamos a ver durante todo el semestre y ustedes ya tienen que tener la capacidad de decidir cuál usar y por qué, ¿ya? Entonces, hemos dicho que vamos a ver la diferencia entre cristaloides y coloides. Simplemente lo mismo, un pequeño resumen de ambos. Las moléculas en los cristaloides son pequeñas, en los coloides son grandes. En las pequeñas normalmente hablamos de electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, azúcares, glucosa, dextrosa. En los grandes vamos a hablar de los almidones, proteínas como la albúmina, ¿no? Y tenemos aquí sus diferencias de cada uno. La acción principal que generan los cristaloides repone líquidos en todos los compartimentos. Obviamente, ya les dije, dependiendo del cristaloide que estamos hablando, tiene su porcentaje en cada espacio intravascular, intersticial, ¿no ven? Y el otro de los coloides expanden el volumen intravascular. Esta diferencia entre las dos soluciones es muy importante al momento de tomar decisiones de administración. ¿Qué es lo que generan? Los cristaloides solo generan una expansión temporal. Como hemos dicho una vez que tienen moléculas pequeñas, un ratito llegan a generar esa expansión para corregir cualquier hipovolemia, pero se distribuye rápido porque como han visto hace rato, se distribuye en el espacio intravascular, intersticial, entonces su efecto no es tan duradero, a diferencia de los coloides que tienen una expansión mucho más duradera, porque esas gelatinas, esa albúmina que hemos visto, la glucosa no me acuerdo, creo que es al 50%, no recuerdo bien eso, pero son soluciones que, por ejemplo, duran mucho más tiempo en el espacio vascular, intravascular más que todo, ¿no? Eh, Al momento de usar, ¿qué cantidad se necesita? Mayor volumen de los cristaloides para que hagan efecto y menor volumen de los coloides. Por eso, algunas veces, digamos, puede estar a chorro continuo el perrito o el gatito y no pasa nada. Cuando hablamos de cristaloides, pero con los coloides hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los riesgos principales, por ejemplo, la sobrecarga de fluidos y normalmente vamos a generar edema con los cristaloides. Pero con los coloides hay que tener mucho cuidado porque podemos llegar a generar nefrotoxicidad y coagulopatías.
principalmente por esto, ¿no? Porque la expansión es duradera y si nosotros administramos cantidades altas, la distribución va a tardar tanto que el riñón va a tardar en hacer este mantenimiento o este equilibrio de los líquidos mucho más. Entonces, va de la mano con las características que vamos viendo arriba. Costos. Normalmente los cristaloides, como les dije, son baratos y los coloides son caros, ¿no? Y la recomendación que genera, digamos, esta institución es que los cristaloides son de primera línea. Y ustedes y eso ya lo han visto, ¿no? Creo que todos, digamos, hemos llevado tal vez algún perrito, alguna mascota al veterinario y lo primero que le ponen es suero, el suero de toda la vida. Entonces, son de primera línea. Mientras que los coloides son de uso restringido y se usan en casos muy específicos, ¿no? Entonces, la elección de fluido debe basarse, como les dije anteriormente, en la evaluación inicial del paciente. ¿Cómo se encuentra este? ¿Cuál es la? Y obviamente hay que encontrar siempre la etiología del por qué vino, el motivo, ¿ya? Y ahora un poco más profundizando tal vez en los cristaloides, ya hemos visto qué son, ya hemos visto qué hacen, cuál es su efecto, qué requieren y demás. Y aquí están cómo funcionan, ¿no? Eh, Como dice acá, dice, solo alrededor del 20 a 25% del volumen administrado permanece en el espacio intravascular. Esto es muy importante porque va de la mano de lo que estábamos hablando hace rato, porque la verdad es que no tengo el porcentaje exacto ahorita, pero evidentemente de los coloides, un mayor porcentaje se encuentra dentro del espacio intravascular, mientras este se va distribuyendo en todos los espacios, espacio intracelular, intravascular, intersticial, ¿no? Entonces, evidentemente, el fluido que vayamos a aplicar se distribuye en todo esto, ¿ya? Ahora, de igual manera, como hemos dividido los fluidos en dos tipos, los cristaloides se dividen en tres tipos. En este caso tenemos isotónicos, hipertónicos, hipotónicos. ¿Cuáles son los que usamos normalmente en clínica? Vamos a llegar a utilizar principalmente el cloruro de sodio, que es el famoso suero fisiológico. Vamos a tener el Ringer lactato, que también algunos le llaman lactato de Harman. Y antes de ese, lo que les pedimos igual era, ay, pechito, ya. Antes de ese estaba el Ringer normal, ¿no? Que les pedíamos antes del Ringer lactato, que igual es un suero isotónico, ¿ya? Entonces, acá abajo, por ejemplo, el único que nosotros usamos que es hipertónico es el suero glucosado. Todos los demás que usamos son isotónicos. Y el que usamos hipertónico es el suero glucosado, que es el 5% normalmente. ¿No? Bueno, hipotónicos normalmente no tenemos muchos a la mano, por así decirlo, pero a veces se realizan diluciones, ¿no? Se diluye el suero fisiológico con agua destilada en proporciones iguales y vamos a tener cloruro de sodio al 0,45%, ¿no? Esto haciendo referencia a un suero hipotónico, ¿no? Aquí tenemos, digamos, algunos datos del pH y demás, ¿ya? ¿Cuándo usar en perros y gatos? Ya. Situación clínica. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Donde se pueden llegar a utilizar. Y aquí tenemos los cristaloides recomendados de acuerdo al caso. Ahora, para que me entiendan un poquito, donde diga Ringer lactato y cloruro de sodio, también se puede utilizar Ringer normal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, cuando hay una deshidratación leve a moderada, normalmente pueden usar suero fisiológico, Ringer lactato o el Ringer normal, no hay problema.
Si es con acidosis, normalmente, principalmente aquí solo Ringer lactato. ¿Por qué? El Ringer lactato normalmente tiene electrolitos que llegan a generar alcalinización. Entonces, por obvias razones, la acidosis contra la alcalosis que va a generar el suero va a generar que tengamos un pH neutro. Por ejemplo, la diarrea. La deshidratación con acidosis normalmente va a ser generada por diarrea. Acidosis metabólica. Entonces, por eso, no sé si tal vez se daban cuenta, ¿no? ¿Por qué no le pones suero fisiológico así? ¿Y por qué este el otro? ¿O por qué rige lactato? Para controlar de igual manera el pH que vamos a tener en el organismo, ¿ya? Luego ya lo demás, por ejemplo, de los vómitos, igual hay vómitos que van a generar deshidratación con acidosis metabólica, de igual manera aquí tenemos el zinc lactato, el cloruro de sodio, pero evidentemente hay que valorar al paciente, sí o sí, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en enfermedades renales agudas, simplemente vamos a usar cloruro de sodio o riesgo de hipercalemia, dice. Entonces, si tiene un riesgo de hipercalemia, no le van a meter Ringer lactato, porque el Ringer lactato tiene calcio. Entonces, pucha, peor con su hipercalemia, el perrito va a estar con sus tics nerviosos, ¿no? Realmente es fregado. Hemorragias, cuando tengamos algún tipo de hemorragias, vamos a poder usar cristaloides isotónicos, todos, pero normalmente en hemorragia se utilizan los coloides, ¿no? Porque, ¿qué pasa con hemorragia? Hipovolemia. Entonces hay que tratar de controlar esta hipovolemia, ¿ya? En casos de mantenimiento perioperatorio y hospitalización, que es lo que es la materia de cirugía, normalmente usamos cloruro de sodio, Ringer lactato o Ringer normal. Se pueden usar cualquiera de los tres. Pero hay que valorar al paciente que no tenga alguno de los casos de ahí arriba, ¿ya? En casos de alcalosis metabólica, necesitamos ¿qué cosa? Generar mayor acidez. Entonces, ¿cuál, entre comillas, es el que tiene un pH más ácido? Es el suero fisiológico. En edema cerebral, en casos de edema cerebral es cloruro de sodio, normalmente, pero esto es para administración como transporte, ¿ya? No se utiliza mucho. Más que todo se llegan a utilizar algún que otro coloide. Ahorita no tengo el nombre, pero se usan coloides, ¿ya? En casos de hipoglucemia, evidentemente vamos a usar no dextrosa, nosotros vamos a usar solo glucosado, bueno, dextrosa, pero no al 2,5, normalmente al 5%, que es el que venden en las farmacias. Ay. Luego tenemos la deshidratación hipernatrémica, sí, obviamente por obvias razones hay que restablecer los valores de sodio, ¿ya? Lo vamos a ir viendo dependiendo de cada caso, es práctica, evidentemente, ver el paciente, consultar cuál podemos usar, por qué, así demás, ¿ya? A ver, un poco de las dosis, por ejemplo, cuando tratamos de hacer reanimación inicial, vamos a utilizar de 10 a 20 ml por kilo durante un periodo de 15 a 30 minutos en perro. Por ejemplo, si el perrito llega a pesar, si es de raza pequeña, llega a pesar unos 3 kilos, ¿cuántos ml vamos a poner? Regla de 3. Si trabajamos con 10 ml, 30 ml. Y esos 30 ml tienen que entrarle en 15 a 30 minutos. Ahora, ¿cómo normalmente medimos eso? Si trabajamos tal vez en alguna clínica bien equipada, normalmente tienen bombas de infusión. Y la bomba de infusión es la que se encarga de, bueno, ustedes lo programan, le dicen, quiero que me lo administres 30 ml en 15 minutos y se los va a administrar en ese periodo, ¿no? Lo mismo pasa en los gatos, ¿no? Que es prácticamente la misma dosis. Entonces, de igual manera, ustedes lo van calculando con una simple regla de 3. Esto es de emergencia, por así decirlo, reanimación inicial. Como acá dice, puede funcionar de soporte inicial, pero no es lo único que se tiene que hacer, ¿ya? Deshidratación leve a moderada, de igual manera que hay unos parámetros, pero
Esto de acá lo vamos a hacer con fórmula, ¿ya? Esto es un poco general, por así decirlo, ¿ya? Es un parámetro que nos sirve por regla de tres, sí, pero hay una fórmula que vamos a tratar de evaluar de acuerdo al peso, porque digamos aquí dice de 50 a 80, pero digamos si mi perro pesa, yo que sé, 3 kilos, comparado con uno de 50, no, digo de 20 kilos, no es, eh, la proporción es bastante mayor. Entonces hay fórmulas para que podamos ajustar de acuerdo al peso del paciente y el grado de deshidratación, ¿no? De forma específica. Lo demás ya lo hemos visto más hace rato. Ya. A ver, qué cosa más es acá. Allá. Con esto vamos a terminar, que es el plan de fluidoterapia. ¿Ya? Entonces, esto es la clave al momento de administrar fluidos a algún paciente. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer igual en una hoja aparte o en su ficha. Ya ustedes van a ver cómo van a poder administrar. Vamos a tener lo que viene siendo fórmulas clave. ¿Qué fórmulas clave vamos a? Ya, vamos a tener acá. Mantenimiento diario. Este RER está en inglés. Significa Resting Energy Requirement. Entonces, prácticamente es requerimiento energético en reposo. Pero, como dice acá, para que me entiendan ustedes, es el mantenimiento diario normalmente que debe tener un paciente. Por nml por día. Sigue esta fórmula. 132 por el peso del paciente elevado a la 0,75. Si no conocen el peso del paciente, esta es más o menos la relación, 60 ml por peso kilo día. O sea, estimando, ¿no? Eso es ya, ay, parece de 20 kilos ya, tantos. Pero evidentemente siempre hay que tener siempre la posibilidad de poder tener el peso del paciente, ¿ya? Ah, esta fórmula no la uso mucho, pero es importante saber. ¿Cuál es la que uso yo? A ver, ¿dónde está? Esta de acá, por ejemplo. ¿Qué dice? Vamos a tener porcentaje de deshidratación, que es lo primerito que hemos visto hace rato. Vamos a tener lo que viene siendo el peso del animal y vamos a multiplicar por una constante 10. Y ahí abajo tenemos los porcentajes de deshidratación, que puede ser leve, moderada, severa. Ojo que menor a 4% es normal, ¿no? Y, por ejemplo, de 5%, 4,5, algo así, ya es algo más. Ya estamos hablando de algún tipo de deshidratación que en función de la tabla de adelante, ustedes ya tienen que ir determinando. Como les digo, toda esta información está en el libro. Ya en el libro que les he mandado al grupo, creo que se llama Manejo, a ver, ¿cómo se llama? Manejo clínico del perro y el gato. Entonces ahí pueden ir al capítulo de fluidoterapia y ahí ustedes lo pueden ver con calma, todo lo van leyendo. Ahorita, digamos, estoy profundizando lo que considero es más importante que puedan llegar a entender. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Simplemente esa fórmula. Esta de acá, pérdidas continuas. Hemos dicho que el paciente vamos a llegar a tenerlo con, yo qué sé, con alguna patología que llega a generar vómitos, que llega a generar diarreas. Entonces nosotros tenemos que estimar cuánto realmente este paciente pierde de volumen al día.
¿Qué cantidad es la que el pacientito está perdiendo de acuerdo al número de episodios de vómitos, número de episodios de, por ejemplo, diarreas? Entonces ustedes tienen que ir estimando. Y el libro tiene, digamos, dice, un charco de diarrea le tienes que dar 10 ml, así, ¿no? Entonces, es referencial, no digo que no sirva, pero es referencial. Evidentemente ya el ojo clínico de ustedes, ya poco a poco tienen que ir viendo y determinando, estimar las pérdidas, porque es lo primero que tenemos que recuperar. Si el gato ha tenido una diarrea de 1 litro, digamos, todo así, entonces tenemos que ir recuperando, pero no echar el litro de golpe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá, en cualquiera de estos, por ejemplo, la administración que les vaya a salir, Dios, les sale, yo qué sé, les tiene que salir, yo qué sé, 250 ml les sale de resultado. Esos 250 ml no significa que tengan que administrarse eh, en ese ratito, en 10 minutos. No. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dividir esos 250 ml en la cantidad de horas que tiene un día, porque eso es lo que cubre por día en mayoría de todas las fórmulas, menos en esta última. Pero dividen entre la cantidad de horas y luego tienen que dividir entre la cantidad de minutos. Les voy a mostrar igual en la pizarra cómo es que se llega a hacer esta fórmula así rapidito, ¿no? Para que lo puedan calcular y ahí ya van a poder determinar ustedes, ¿ya? Ah, en este caso, por ejemplo, el libro sugiere tal vez esta fórmula que dice de los vómitos y diarreas, 1,2 ml por kilo por hora. Si en caso fueran esos los procesos patológicos que está presentando. Drenajes y aspirados, 1 a 4 ml kilo hora. No, son relaciones un poco más específicas, pero ya depende de ustedes al momento de hacer el criterio clínico, ¿ya? Por ejemplo, bueno, volumen total diario. ¿Qué cantidad máxima vamos a administrar nosotros al paciente? Vamos a sumar el RER, el mantenimiento diario, el déficit en caso hubiera, y las pérdidas continuas. Si no hay pérdidas continuas, si no hay vómitos ni diarreas, cero. Si no hay déficit, cero. Y simplemente vamos a considerar el mantenimiento diario. ¿Qué es con esta fórmula u otra que les voy a mostrar iguales en el día que hagamos la práctica en la pizarra? Pero sí o sí tienen que usar esta fórmula o la otra que les voy a mostrar al momento de administrar suero. Porque en función de esa cantidad que les hagamos, ustedes van a cargar la cantidad de suero que tengan en el microgotero. Entonces, ya no es administrar suero por administrar, ustedes tienen que saber cuánto de suero le está entrando al paciente, cuánto me cuesta 1 ml de suero fisiológico, para que ustedes de igual manera tengan certeza de cuánto realmente cuesta una fluidoterapia, ¿no? Y en función de esto, aquí está la tasa de infusión, que es igual al volumen total dividido entre 24, ¿no? ¿Qué es lo que hemos sacado aquí arriba? El volumen total dividido entre 24, vamos a saber cuánto realmente tenemos que administrar de volumen por hora. Incluso vamos a poder calcular por minuto y por segundo. Eso ya es simplemente reglas de tres, que lo voy a igual a explicar tal vez en la pizarra, tal vez igual mañana, con lo que vamos a hacer la parte teórica. ¿Ya? Complementando. Esto de acá, ¿de qué se toma en cuenta? Ya lo hemos visto más atrás. La estimación del volumen, esto de acá es simplemente estimación, ¿no? Entonces ustedes pueden estimar. Y este es, por ejemplo, un ejemplo práctico. Por ejemplo, volumen total diario que se administra a un paciente. Un perro de 10 kilos que tiene 5% de deshidratación. Este ejercicio se ha usado la constante de 60. 60 ml por 10 kilos. 600 ml por día de mantenimiento. El porcentaje de deshidratación según el ejercicio es 5%, multiplicamos por el peso, multiplicamos por la constante y nos sale ¿cuánto? 500 ml. Tasa estimada en relación a las pérdidas.
¿no? Ya, 2 ml kilo hora, dice. Tal vez tuvo vómitos o diarreas, listo, o los dos. Entonces empieza a hacer la fórmula, aplicamos 480 ml día. Entonces sumamos estos tres valores y nos va a salir un volumen total de lo que se debe administrar al paciente. Pero esto es por día. Nosotros tenemos que saber cuánto tenemos que administrar por hora. Le tenemos que administrar a este paciente de 10 kilos con estas características 66 ml por hora. Y aquí incluso ya pueden sacar por minuto, ¿no? 66 más o menos sale a 1 ml por minuto, ¿no? 1 ml por minuto, más o menos 20 gotas en 60 segundos, así sucesivamente. Esto de acá de los cristaloides ya lo expliqué más. Entonces, ¿qué es la clave de acá? Las fórmulas. Y una más que les voy a mostrar mañana. Ya les que va a entrar acá en mantenimiento. ¿Ya? Esto de acá no cambia para nada. Pérdidas continuas, déficit de circulación, es lo mismo. Lo mismo. Lo que tal vez aquí puede cambiar un poco es el mantenimiento diario. ¿Ya? Entonces, algunos, tal vez en Fisio 2 ya les habíamos hecho la fórmula, que es peso por 30 más 70, algo así. Pero les voy a mostrar de igual manera a todos el día de mañana. ¿Ya? Y es lo único que puede llegar a variar y vamos a ver qué diferencia hay entre esta fórmula y la otra en función al resultado que vayamos a obtener. ¿Ya? Eh, Evidentemente, ahorita es teórico, lo ideal es hacerlo práctico, realmente ver cómo se hacen las cosas, pero lo vamos a ir haciendo cuando corresponda. No sé si en función al tema tienen alguna pregunta. Ya. Entonces, esto ya. Estas fórmulas clave se lo tienen que ir memorizando y de preferencia, siempre es bueno, digamos, tal vez en una hojita anotarse, ya tener la fórmula y qué es lo único que tendrían que anotar, peso, porcentaje de hidratación. En caso que haya alguna pérdida continua, igual tener el espacio, pues normalmente cero, ¿no? Dependiendo, ¿ya? Entonces, si es que no tienen dudas, con esto concluiríamos la parte de fluidoterapia. No es tan complicado, pero el objetivo de la materia es que no apliquen suero por aplicar. Tienen que por lo menos saber la fórmula y decir, ah, no, este perrito porque pesa esto y porque tiene este porcentaje de deshidratación, tenemos que administrar esta cantidad de suero. ¿Ya? Ese es el chiste, porque de igual manera en función de eso se realizan los costos. Y ustedes mismos se van a ir dando cuenta cuánto de suero le ingresa a un paciente, por qué o por qué no le aumento más y demás, ¿no? Entonces, eso ya depende de ustedes. Si es que no tienen dudas o consultas, aquí terminaría la clase por hoy y mañana nos estamos viendo, ¿ya?